Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Arce Roa, estudiante del programa Trabajo Social en la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Hoy tenemos un tema de mucho interés como es la cultura y saberes ancestrales. Nos encontramos con el arquitecto Luis Arturo Medina Rentería, oriundo del municipio de Bagado en el departamento del Chocó. Muy buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, audiencia. Teniendo en cuenta lo anterior, me gustaría saber si puedo hacerle una pregunta acerca de él. Sí, estoy de acuerdo, claro. Sabiendo que hoy en día se ha perdido mucho lo que es la costumbre, y más que todo nosotros los jóvenes, considero importante que la juventud de su municipio o comunidad tenga conocimientos sobre cultura y saberes ancestrales. Sí, para mí en gran manera es muy importante porque teniendo en cuenta que la cultura es lo que nos identifica como pueblo, como etnia, es importante que los jóvenes se apropien de ese conocimiento para que así nuestros pueblos no desfallezcan en historia a través del tiempo y que sigan teniendo esa identidad que tuvieron o que heredamos de nuestros antepasados. Me parece muy buena su respuesta, teniendo en cuenta que nosotros como jóvenes debemos de saber sobre nuestra cultura para tener en cuenta en algún otro lugar cómo nos identificaremos fuera de él. Prosigamos. ¿Considera que la cultura es una forma de comunicación? Sí, de hecho para mí es de las más importantes formas de comunicación, porque a través de la cultura yo creo que es el primer lenguaje o es la primera muestra de información que un pueblo da hacia el mundo. Si bien todos somos seres humanos, estamos enmarcados, inmersos en unas diferencias y una de esas es la cultura. No es lo mismo la cultura de los pueblos americanos. A americanos me refiero al continente americano, que los pueblos o naciones de Europa, Asia y África. Y eso es lo que nos hace diferente e identifica cada uno de esos factores. Entonces es muy claro que cuando una persona te puede identificar por tu cultura, tú le estás dando un mensaje. Le estás dando un mensaje: hola, nosotros somos así, nos comportamos de esta manera, nos gusta danzar de esta manera, tenemos estas costumbres. Y ya la persona se hace una idea y hace una semejanza de qué tiene que hacer o cómo puede comunicarse con nosotros. Entonces para mí sí es muy importante y sí considero que es una forma de comunicación. Me gustaría conocer un poco más de tu municipio. ¿Qué representa la cultura para tu municipio o comunidad? En mi municipio, Balado, la cultura ha jugado un papel importantísimo. Es un pueblo muy alegre, demasiado alegre. Tengo muchas vivencias, tanto religiosas, danzas, de manera folclórica, más que todo, pues. Y siempre llena, porque cuando uno se encuentra en su municipio y comienza a ver esos espacios, siempre llena recordar que eso que estás viviendo ahí, lo ves ahí en tu municipio y es raro que lo veas en otro lado. La cultura se ha vivido de manera muy arraigada, o sea, son muy apegados a la cultura, de tal manera de que gran parte de nuestras fiestas se viven con mucho fulgor por eso. Pero hay un problema grande ahorita, como con la mezcla de culturas, porque los jóvenes, con la llegada de la tecnología, que es una buena herramienta, pero a su vez también trae sus cosas malas, se han ido mezclando, o no mezclando, culturas ajenas han ido desplazando algunos saberes, tanto ancestrales como ancestrales en general, perdón. Entonces está quizás el mal saber de que ya no se practican lo que son las saberes ancestrales, las danzas. A los jóvenes ya las danzas les parece algo
ya es raro, algo feo. Ya las culturas americanas, me refiero a Norteamérica y europeas, se están devorando, por decirlo de una forma así rupestre, nuestra cultura. Y eso es algo muy negativo para el contexto, muy negativo para nosotros como pueblo, porque de una u otra manera hace ver que nos estamos muriendo como cultura. Entonces, cuando venga un europeo, lo que va a encontrar acá es la réplica de la cultura de ellos y no la cultura de nosotros. Van a ver que la forma quizás de vestir o de danzar es ya la misma de ellos como europeos y no la de nosotros como americanos, como afrodescendientes. Entonces siempre es algo triste. El pueblo como tal ha venido viviendo ese tipo de desenfrenos, ese tipo de cambios que no es para nada positivo, vuelvo y repito, para nuestra cultura. ¿Ya? Eso es lo que normalmente está pasando, quizás en Bagadoy, quizás se puede decir que en Colombia en general. Teniendo en cuenta eso, en mi pueblo, la cultura, lo que representa la cultura hoy en día son las fiestas patronales, donde se ven mucho las danzas, participan mucho las personas ahí entre comunidades, son muy unidos, la verdad. Exactamente. Y todo eso. Pues sigamos con la pregunta. La cultura que tenemos en la actualidad es una herencia dejada por nuestros antepasados, un método de resistencia o una forma de protesta. ¿Me la repites otra vez, por favor? La cultura que tenemos en la actualidad es una herencia dejada por nuestros antepasados, un método de resistencia o una forma de protesta. Pues yo creo que es quizás lo llamaría yo una herencia, ¿sí? Dejada por nuestros antepasados, porque ya ahorita mismo hay más libertad de expresión. O sea, tú como afro puedes desarrollar tus danzas, tus rituales y sin que lastimes o hieras a otra comunidad, a otra cultura, la puedes desarrollar sin ningún problema. Entonces quizás ya como método de resistencia, ¿no? Ya más que como una herencia. Y se puede decir que gran herencia, porque como te digo y como decía anteriormente, no, es la que nos permite identificarnos. Referente a esa pregunta yo puedo decir que anteriormente lo hacíamos y no lo podíamos hacer porque era un problema, y ahora no lo hacemos y sí se puede hacer porque es libre expresión. O sea, anteriormente nuestros antepasados, si lo hacían y los encontraban practicando su cultura en cuanto a danza, rituales y demás, eran juzgados por otras razas, discriminados, y lo tomaban como de una u otra manera como método de resistencia y también como forma de cultivar sus antepasados. Pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo con libre expresión y no lo hacemos porque no queremos, porque sí se permite. Contrario a eso, tomamos otras culturas y engrandecemos culturas ajenas a las que nosotros deberíamos de agradecer, que es la de nuestros antepasados, que es muy linda. Bueno, muchas gracias, señor arquitecto, por darnos su opinión acerca de cultura y saberes ancestrales. Que tenga un resto de día. A ti, Ana, gracias por el espacio, gracias por invitarme a este espacio de caluroso recibimiento y de muy importante, quizás, participación, porque son cosas que se tienen que hacer para uno refrescar de dónde viene, qué tiene y para dónde va. Gracias a ti, gracias a la audiencia también por la paciencia.